Bienvenidos a su programa Análisis Jurídico, agradeciendo la receptividad que han tenido toda la colectividad y en las redes a Facebook, Twitter y por nuestra sintonía de análisis jurídico @anovacet.com. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar con un gran conocedor de la materia, con el abogado Fernando Márquez, quien es abogado y profesor universitario de pregrado y posgrado, y estaremos conversando con él un tema muy interesante que son los avances del sistema acusatorio en el proceso penal venezolano. Bienvenido, doctor Fernando Márquez. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuáles son, a su criterio, los avances que ha tenido el sistema acusatorio en el proceso penal venezolano? Tendríamos que partir del ya obsoleto sistema inquisitivo, que fue el que determinó el sistema en el Código de Enjuiciamiento Criminal. El sistema inquisitivo pues parte por allá del año 1198, 1111, 1112 a 1213, fue instaurado por Clemente III y se caracteriza precisamente porque el juzgador, el operador de justicia, viene a ser el mismo acusador, y precisamente el término inquisitivo proviene de que el juzgador, el juez en este caso, y él hace la investigación, recaba las pruebas, prácticamente pudiéramos decir que es juez y parte. Juez y parte, en todo el proceso. En todo el proceso, llama, ¿no? En todo el proceso. Y en aquella época, pues, haciendo un poquito de historia, porque es bueno recordar el pasado para ubicarnos en el presente. Exactamente. Sí. Haciendo un poquito de historia, nos percatamos de que este sistema adolece de todas las fallas y de todos los vicios. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se puede interpretar eso hoy en día? Bueno, aquella época, una época drástica, draconiana, donde sencillamente, empezando por las pruebas recabadas por el inquisidor, eran terribles. Por ejemplo, la prueba de Dios. Okay, ajá. Si pesquisaban a alguien o alguien era señalado de hurto, hacían que metiera las manos en aceite hirviendo, se las envolvían en un cuero crudo, y si a la vuelta de 4 días estaba sano, era que era inocente. Cosas como esa. Y otra cosa gravísima, que la confesión era provocada, se obtenía mediante las más crueles torturas. Claro, esto fue evolucionando ya para comienzos del siglo XX, 1916, que es la data del Código de Enjuiciamiento Criminal. En Venezuela, el sistema inquisitivo se caracteriza porque son las autoridades policiales las que se encargan de hacer la pesquisa, la investigación. Inclusive son prácticamente los que acusan. Los abogados en aquella época, siempre desde estudiantes universitarios, nos quejamos de que prácticamente era la policía la que calificaba el delito, y prácticamente el juez lo que hacía era condenar. Y el abogado quedaba casi por fuera. Casi por fuera, y el fiscal del Ministerio Público, con el respeto que nos merece el Ministerio Público, que es el representante de la vindicta pública, en aquella época era un convidado de piedra. Lo que hacía era venir y leer unos cargos allí, los llamados cargos fiscales, y el juez prácticamente hacía todo lo que le competía. O sea que el juez tenía en ese momento prácticamente todo el, digamos, todo el manejo del proceso. Todo el manejo del proceso, ya era juez y parte. Ok. También, claro, más moderado que en aquellas épocas del medievo. Sin embargo, tenemos la característica de que este sistema inquisitivo en Venezuela estuvo en vigencia hasta la puesta en vigencia, y perdonen la redundancia, del Código Orgánico Procesal Penal, que se acogió al sistema acusatorio. No obstante, con todas las cosas deleznables que pudiera tener el Código de Enjuiciamiento Criminal y el procedimiento inquisitivo, hay quienes extrañan, sobre todo la población, extrañan algunas virtudes. Por ejemplo, vamos a hablar de la fortaleza de este sistema. Okay. Teníamos una policía, un cuerpo de investigación técnico y científico, que fue nuestra querida PTJ por muchos años, robusto, lleno de excelentes investigadores, de gente impregnada de una extraordinaria probidad. Que ejercían muy bien su papel. Muy bien su papel,
y por lo tanto, pues, el que caía en el sistema judicial tenga la plena seguridad de que era muy bien investigado, aparte de que hubiera cualquier tipo de exceso que, como en todos los sistemas, pues se puede apreciar. Okay. Pero una de las fortalezas era que llegamos a tener uno de los cuerpos policiales por excelencia mejores del mundo, de los mejores calificados del mundo. Ya cuando entra el sistema acusatorio, pues va perdiendo un poquito, digamos, de... La fuerza que tenía ese papel de la los fuerza investigadores. que tenía la policía. Sin embargo, yendo a lo del sistema inquisitivo, para decir algo que verdaderamente es una de las grandes debilidades antes de entrar al sistema acusatorio, el sistema inquisitivo, pues, aparte de que el auto de proceder, que era como se aperturaba la investigación, lo hacía la policía, la Guardia Nacional, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, a quien le correspondiera. Y había lo que se llamaba el secreto sumarial, algo terrible, porque nadie conocía las actas. Para imponerse de las actas había un periodo en que la investigación era secreta, en limine litis del proceso. Claro, vamos a comerciales, ahorita continuamos con su intervención que está bastante interesante. Vamos a comerciales y ya regresamos con análisis jurídico. Radio, donde uno hace lo que le da la gana. Aquí lo están Continuamos con su programa Análisis Jurídico y en medio de esta conversación tan interesante con el abogado Fernando Márquez, quisiéramos hablar también, doctor Márquez, de las fortalezas y debilidades del despacho saneador, de esa serie de acciones que se toman en este aspecto, ¿no? Sí, señor. El despacho saneador, por definición, es una institución de carácter jurídico procesal que tiene por finalidad, tiene por objetivo fundamental un cometido profiláctico, depurar el proceso de ambigüedades, de contradicciones, de inexactitudes. Por ejemplo, la carencia de la dirección donde se debe citar al demandado, o una diferencia en los nombres, o que la pretensión no esté bien establecida, bien clara, porque el demandante pues no definió bien la pretensión o los argumentos. Pues el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal Penal establece los lineamientos mediante los cuales el juez, antes de admitir el juez, sobre todo en materia laboral, porque si vamos a la parte histórica, en Venezuela el primer vestigio del despacho saneador lo tendríamos, sería en la ley de amparo. Exactamente. Sobre los derechos y garantías constitucionales. Ya está más también en el Código Orgánico Procesal modelo para Latinoamérica. Y ahora, actualmente, pues viene para la reforma del Código de Procedimiento Civil, muy delicado esto, y lo tenemos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. O sea, que ese despacho saneador es, digamos, el que limpia todo lo que pueda haber en un momento determinado en la pretensión que el abogado que actúa a favor de la defensa, vamos a decirlo así. Depurar el escrito liberal. Ajá. Y ahí es donde se le exige al juez la mayor habilidad. ¿Para qué? Para evitar precisamente las nulidades a las que se refiere el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que es la norma rectora, y para que se cumplan los postulados del artículo 26 y 257 de la Constitución. Perfecto. O sea, una justicia transparente y no sacrificar, que es donde está el peligro del despacho saneador, no sacrificar por meros caprichos o por inexactitudes o por vanos procesalismos o mecanismos procesales, sacrificar la justicia. Okay. Por ejemplo, en estos casos el juez, como te decía, tiene la posibilidad de depurar el proceso. O sea, devolverle el libelo o indicarle mediante un auto razonado al demandante y decirle, mire, a usted aquí se le olvidó colocar algo muy importante, el domicilio del demandante o el domicilio del demandado, colóquelo por favor. Exactamente. Pero ese sería el caso preciso. Pero un caso como este, por ejemplo, donde a ti te digan en un despacho saneador, mire,
que usted tiene que colocar las causales taxativas expresas del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Es un exabrupto jurídico, Sí, señores, porque esas disposiciones expresas no se las otorga el abogado, esas se las tiene que dar a uno el cliente, o en este caso el justiciable, porque son facultades, por ejemplo, la facultad de disponer del derecho en litigio, de recibir cantidades de dinero, de transigir, de convenir. Esos son facultades que la ley le reservó a la persona, al justiciable, que si tiene un abogado de confianza y ve la necesidad, se la da, pero el juez nunca te puede obligar a eso, y menos a hacer uso del despacho saneador para semejante ambigüedad. ¿Qué persigue con esto? No sé. O otra cosa, por ejemplo, a la hora de citar a una empresa, el domicilio evidentemente para practicar la citación es la empresa, ahí se va a citar a los representantes de la empresa. Sí, porque no hay otra. No tendría que exigirte a ti el juez, no, usted tiene que colocar es la dirección de la residencia de uno de los demandados, porque lo que va a hacer es aglutinar de trabajo al alguacil y provocar una demora, y se va constituyendo el despacho saneador en una rémora. Sí, exactamente. En una rémora del proceso, sin desmedro del daño que se le está causando al justiciable. Hablemos de un justiciable, de un trabajador y de un grupo de trabajadores que tienen varias semanas sin cobrar, que no les pagan. Imagínese usted el daño que se les está haciendo. Sí, entonces, ahí el juez también, yo diría, con el mayor respeto, y eso ya viene pues a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, velar porque se cumplan estas instituciones tan importantes, que se cumplan bien, al menos digo yo, tendrían por que haber... aquí nos están escribiendo Karen Mogollón, @Mogollón, y dice el análisis jurídico: saludos, buenas tardes, quisiera saber en qué beneficia el sistema acusatorio al imputado. El sistema acusatorio evidentemente que beneficia muchísimo al imputado. En primer lugar, porque va a tener la posibilidad de aportar todas las pruebas que considere necesarias. En segundo lugar, el que va a juzgar tiene una independencia total, o debe ser así al menos, en teoría, debe estar independiente totalmente del fiscal del Ministerio Público o del tribunal. En tercer lugar, u otro de los aspectos importantes, sería que la congruencia de la sentencia. El juez no puede incurrir en ultrapetita, ni en citrapetita, ni en infrapetita, pues si fuera el caso. Tiene que decidir conforme a la acusación, a los aspectos y a la calificación que le ha dado el fiscal del Ministerio Público. Mercedes Comenares, en @Mercedes136, con el hashtag análisis jurídico, dice: ¿por qué actualmente se ve mayor índice de criminalidad a diferencia de cuando estaba vigente el Código de Enjuiciamiento Criminal? Mira, yo creo que habíamos hablado de eso un poquito antes. Temo, y puedo pecar de ser un poquito irreverente, con el mayor respeto hacia las instituciones. El problema ha sido el debilitamiento de la policía científica y falta de robustecer un poquito más el Ministerio Público en el sistema, de que nuestro Ministerio Público como agente en el sistema penal acusatorio es muy novedoso. Estamos todavía dando pasitos. Yo pienso que se debe a eso, pero no quiere decir que esto ocasione que sea adrede, no, sino cuestiones de que cuando se va iniciando un sistema, pues va madurando poco a poco. Pero ya tendremos un buen sistema penal, Dios mediante. Pues de nuestro correo análisis jurídico nos escriben: buenas tardes, doctor William, saludos desde Michelena, muy bueno su programa, ya que toca temas muy interesantes. Quisiera saber qué obstáculos se le presentan a los trabajadores que reclaman sus derechos en los tribunales de trabajo por causa del despacho saneador. A veces muchos. No debería ser así, porque como dijimos antes, como antes estábamos conversando, doctor, el despacho saneador tiene un fin profiláctico, depurativo, de que el proceso llegue a la fase de la audiencia preliminar y al juicio depurado de vicios. ¿Para qué? Para evitar incidentes y reposiciones innecesarias. Pero muchas veces, si el operador de justicia no está bien preparado, puede hacer del despacho saneador un verdadero laberinto engorroso que le podría acarrear demoras innecesarias al trabajador y a veces inclusive la perención. Porque cuando el trabajador ordinariamente no es ducho, ni tiene dinero para
pagar un abogado muchas veces anda, es el débil jurídico. Y entonces, si le van a poner obstáculos con un despacho sanador en vez de depurar, probablemente se le van a pasar los 4 días, los 2 días después de que lo notifiquen, y en este caso va a ocurrir la perención de la instancia, con un consecuencial pérdida de tiempo y cuidado, pérdida hasta de su derecho. O sea que los abogados tenemos que estar encima. Sí, encima de eso. Muchísimas gracias, abogado Fernando Márquez, por haber atendido a nuestra invitación. Y quisiera que dejara algún correo, algunas redes sociales donde a la gente pudiera acudir a usted. Muchísimas gracias. Sí, como no, yo puedo dejar mi página web, un blog, se llama Derecho Procesal Civil en Línea .blogspot.com, para que esa página está dirigida básicamente a estudiantes, a abogados de pregrado y de posgrado, ¿sí? Y a cualquier persona del público pueden hacer preguntas, y en lo que les pueda ayudar, bienvenidos sean todas esas inquietudes y todas esas preguntas. Y muchísimas gracias, doctor, por haberme invitado a su magnífico programa, y como siempre, muchas gracias a esta nuestra televisora regional del Gracias a usted, doctor Fernando Márquez, y a ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por atendernos en Análisis Jurídico. Hasta próxima. Continuamos con su programa Análisis Jurídico, recordándole las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, por el YouTube también que tenemos en este programa. Doctor Fernando Márquez, ¿cómo se ve en estos momentos esos avances que ha tenido el sistema acusatorio en el proceso penal venezolano? Bueno, fíjate, hay que diferenciar bien entre el principio del sistema acusatorio y el sistema acusatorio como tal. Ok. El principio del sistema acusatorio se caracteriza, primero, por la independencia del juzgador. El juez es independiente totalmente de la investigación. No tiene nada que ver con la investigación. Eso, en primer lugar, es muy importante. En segundo lugar, las pruebas. Se evidencia bien el principio dispositivo, por cuanto las pruebas las aportan las partes. Okay. No puede existir proceso penal ni condena sin previa acusación. Que la hace el fiscal. Que la hace el fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público acusa, el fiscal del Ministerio pide y el juez provee. Pero si hay una independencia del juez con el fiscal, porque parece que se confundieran, ¿no?, las cosas. ¿Cuál es estructuralmente el proceso en sí? ¿Cómo se hace? Debería ser totalmente independiente, aun cuando, como tú bien lo dices, muchas veces por razones quizá de intereses particulares, cuando se mezclan intereses políticos, por ejemplo, en un proceso, ahí es donde vemos que volvemos automáticamente al sistema inquisitivo, y eso lo vemos los abogados que ejercemos. Y para cualquier jurista, para cualquier persona que conozca el derecho, lamentablemente un zoón politicón, dijo Sócrates, pero la política hoy día pareciera que nos tiene arruinados. Sí, porque parece que se mezclaran los intereses, ¿no? Y no se logra diferenciar el papel del fiscal, el papel de los abogados, tanto acusador o el que vaya a la defensa, con el del juez. Hago un señalamiento muy particular, con todo respeto y con mucha prudencia. Por ejemplo, los delitos financieros, es básicamente los delitos de contrabando. Digo yo, si el gobierno tiene interés en tener una estadística alta, de condenas por contrabando, pues hay una orden general: si usted no admite los hechos, usted no sale. Exactamente. Y la defensa privada prácticamente está anulada allí. Entonces se viera como que si el fiscal del Ministerio Público y el juez estuvieran trabajando ya no en pos, ya no en procura de una justicia transparente, como nos dice el artículo 26
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino en obsequio con intereses subalternos a un mandato de orden político, subalterno a la política. Exactamente. Y eso agrava, afecta el sistema y debilita al sistema acusatorio, que es un sistema excelente. La gente se siente un poco débil y le dicen a uno en la calle, pero es que desde que entró en vigencia el nuevo código se ve más delincuencia. Hay que ver esto también con mucha prudencia, con mucho cuidado. Lo que ocurre es que esa excelente policía, ese excelente cuerpo investigativo que tuvo a Venezuela por todo lo alto durante muchos años, se ha debilitado mucho. Se le ha quitado a la policía mucha injerencia. Y evidentemente debe tener toda la investigación del proceso. Es cierto que debe tenerla el Ministerio Público, eso es evidente. Pero están los cuerpos auxiliares de justicia. Pero ¿qué pasa hoy, por ejemplo, cuando alguien que comete un delito, digamos, en diferentes situaciones que hay, y dice, no, pero ¿para qué hace el delito y no hay, digamos, un castigo o no hay, digamos, una situación que los pueda realmente castigar? Ahí es donde está el problema. ¿Qué ocurre? Que el proceso tiende a la perfección y a la perfectibilidad. Entonces los laxos deben cumplirse. Cuando no se cumplen los laxos, porque el Ministerio Público pues está representado, está ejecutado por seres humanos. Los seres humanos somos muy predecibles. El exceso de trabajo, la aglomeración de expedientes, la falta de personal. Cualquier deficiencia de estas mínimas que pueda ocurrir afecta a todo el sistema. Entonces es cuando, a falta de un laxo que se cumpla, el acusado o el imputado o el investigado tiene que ser puesto en libertad. Entonces mucha gente se va en libertad, pero yo pienso que es cuestión de madurar más, de que el sistema madure más, porque todos los elementos que conforman el principio acusatorio, como te venía diciendo, entre ellos el principio dispositivo, el principio de que el juez está independiente totalmente de la investigación, del aporte de pruebas. El juez no puede inclusive inquirir las pruebas, ¿no? Las pruebas todas las aportan las partes, la defensa y el acusador, en este caso el fiscal. Tampoco puede haber una sentencia incongruente. La sentencia no puede evadirse de los puntos, de los aspectos, de las pretensiones que establece el fiscal del Ministerio Público. Porque el juez debe atender a lo que el fiscal acusa, a lo que el fiscal acusa. Tiene que acatar el principio de congruencia. Exactamente. Y otra cosa, la famosa reformatio in peius, que no es otra cosa que reformar la sentencia, reformar la decisión del tribunal para empeorar, para agravar, para afectar la situación del imputado. Por ejemplo, si una sentencia le ha dado 8 años, no puede el superior, por el principio de la doble instancia, venir a darle a ese imputado 12 años. Exactamente. La reformatio in peius. Esos son los elementos que configuran el principio del sistema acusatorio. ¿Qué garantías le da esto al proceso? ¿Y qué garantías le da este sistema al imputado? ¿Y qué beneficios también le aporta a los operadores de justicia, inclusive al Ministerio Público? En primer lugar, el Ministerio Público obra con absoluta independencia. Lo que ocurre es que tiene que estar muy bien preparado, muy maduro el Ministerio Público y saber usar la herramienta, porque la herramienta que tiene en sus manos es todo el equipo criminalístico y de pesquisa. Entonces, un abogado que esté bien preparado, bien formado, yo digo con respeto y con mucha humildad, que haya pisado los tribunales. Exactamente, que tenga la experiencia necesaria que lo lleve a ese momento, ¿no? Claro. A ese momento particular. Un Ministerio Público bien fortificado por la experiencia, como tú lo has dicho, doctor, es fundamental. Porque sabe hacer uso de la herramienta. Es como a mí me dan un torno milimétrico, esos tornos exactos. Es más, me dan una cámara de esa y yo no sé ni cómo se prende. Ajá, si yo no sé utilizar la herramienta, ¿qué puedo hacer? Como dijo Abraham Lincoln, nadie puede hacer lo que no sabe hacer. Vámonos a unos comerciales con nuestro programa Análisis Jurídico y ya regresamos con el profesor Fernando Márquez. ¿Será que le estoy